Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a explicar el concepto de relaciones y de funciones. Es importante diferenciar entre estos dos tipos de conceptos porque en cálculo vamos a estar trabajando con estos elementos que son las funciones y pues bueno, para hacer el trabajo a este tipo de elementos matemáticos les vamos a aplicar límites, derivadas, etcétera. Entonces por eso es importante saber cuál es el concepto, de dónde vienen y qué lo caracteriza y en qué se diferencia de esta clasificación más grande que son las relaciones. Vamos a empezar con un concepto que engloba a la función, que son las relaciones. ¿Qué es una relación? Una relación dice ahí la definición que es una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos A y B. Bueno, esto se puede representar, digamos, de forma teórica. Tienes dos conjuntos de elementos, un conjunto A y un conjunto B. En general estos conjuntos pues, pueden ser conjuntos de cualquier cosa, ¿no? A pueden ser personas, números, etcétera, e igual B un conjunto de otras cosas, ¿no? Y entonces te dice ¿qué es una relación? Pues tiene que haber una regla que relacione los elementos de A y B de tal manera que a elementos de A le correspondan elementos de B bajo pues cualquier tipo de regla, ¿sale? Entonces, la regla es la que va a enviar elementos de A a B. Aquí necesitamos tener una regla. Y entonces voy a tener elementos aquí en el conjunto A1, A2, A3, A4. Es decir, pues elementos que pertenezcan a este conjunto. Y acá pues hay otros elementos, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5, etcétera, ¿no? Elementos en este otro conjunto. Y entonces, ¿qué es aquí la relación? Dice entonces que habrá una regla que relacione elementos de aquí con elementos de acá, ¿sale? Esa regla es la que va a hacer una correspondencia entre estos elementos. Por ejemplo, si tomas al elemento A1, aplicas la regla, pues le puede tocar el elemento B3. No sé, aplicas la regla y al elemento A2 lo puede llevar al elemento B1 o al elemento B2, ¿sale? Y así sucesivamente. Tal vez tomas al elemento A3 y no le toca a ninguno de acá, ¿no? Y tomas al A4 y le puede tocar A4, ¿sale? Y A5. La cosa es que haya una regla que te relacione de alguna manera elementos de este conjunto con elementos de este otro conjunto. Tú podrás decir, híjole, ¿y a poco esa cuestión sí sucede en la vida cotidiana? Vamos a poner un ejemplo más tangible, ¿no? Vamos a suponer que este conjunto A son unos estudiantes, ¿no? Y vamos a decir que aquí está María, vamos a decir que está José, Andrés y Lupita, ¿sale? Tenemos ahí 4 estudiantes en este conjunto A. Y luego vamos a decir que hay un conjunto B de las asignaturas que llevan, ¿no? En la escuela. Y vamos a poner que llevan mate y español. Y llevan también historia. Y llevan filosofía. Y llevan, no sé, geografía. ¿Sale? Y entonces tú puedes decir, a ver, vamos a establecer una regla de correspondencia entre estos dos conjuntos. La regla va a ser, pues, las materias que te gustan. Y ya estás estableciendo una regla mediante la cual se van a relacionar estos dos conjuntos, que un conjunto es aquí de personas y otro conjunto es de asignaturas. La relación en general es entre cualquiera dos tipos de conjuntos. Y bueno, veamos, ¿no? Por ejemplo, algo que suceda aquí, ¿no? Haz de cuenta que
para hacer algo similar aquí. Dices, a María le gusta la filosofía, ¿sale? Y a José, pues José le gustan las matemáticas y le gusta el español, ¿sale? Y luego a Andrés no le gusta mucho estudiar, entonces no le gusta ninguna de esas materias, ¿no? Le gustan más otras cosas, la química, etcétera, ¿no? Pero de esas que están ahí, no le gusta ninguna de las que lleva ahorita. Y Lupita, pues a Lupita le puede gustar tal vez la historia y la geografía y hasta incluso pues como es muy estudiosa, hasta le puede gustar otra materia más, ¿no? También la filosofía. Y entonces fíjate, ahí hay una regla que establece la relación entre dos conjuntos, ¿sale? Eso es una relación, que exista una regla que haga que correspondan elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto, de la cual pues no hay restricción en la regla, ¿no? Simplemente hay una regla donde dice, pues a este le puede gustar uno, o le pueden gustar dos, o incluso le pueden gustar tres, o incluso ninguna, ¿no? O sea, a cada elemento de este conjunto le puedes asignar una, o dos, o tres, o ninguna. Es decir, en una relación, con que haya una regla de correspondencia es suficiente, no hay una restricción entre los elementos de los conjuntos, ¿sale? Bien, esta es una manera de representar a las relaciones. También está una notación muy común que es mediante pares ordenados. Vamos a llamar a esta relación R, ¿no? Para ponerle un nombre. Y vamos a decir que esta regla R también se puede representar mediante pares ordenados. Se pone siempre primero el conjunto de los primeros elementos, es decir, de donde tomas elementos, en este caso sería A1 y luego coma, a donde va a dar A1 a B3. Esa es la primera pareja de la relación. Y luego puedes decir A2 le toca B1 y luego A2 también le toca B2 y luego A3, como no le toca a nadie, no se incluye en la relación porque no hay A3 no entra en la relación porque no se adapta a ningún otro elemento mediante la regla, entonces no es parte de la relación A3. ¿Qué quiere decir? En el conjunto A puede haber muchos elementos, pero no todos les aplica la regla, ¿sale? Entonces, pues ahí A3 no entra. Y por ejemplo, por último, A4 le tocaría B4 y A4 le tocaría también B5. Esta es otra manera de representar a una relación mediante parejas ordenadas. Tú vas a decir, ¿y esto por qué está ordenado? Porque siempre se comienza con los elementos del primer conjunto de donde tomas los elementos para hacer la regla y como segunda pareja a los elementos del conjunto hacia donde va a descargar la regla, ¿sale? Esto en general pues es una relación, una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos cualesquiera, ¿sale? Bien, ahora vamos a ver el otro concepto, que son las funciones. Bien, el concepto de función dice de la siguiente manera. Una función de A en B es una relación, ¿sale? Entonces, una función es un tipo especial de relación, ¿sale? Una relación tenía que haber una regla que asociar a elementos del conjunto, ¿no? Entonces una función también es un tipo de relación que quiere decir que pues también tiene que haber una regla que tome elementos de A y los lleve y le toque elementos del conjunto B. O sea, la función es un tipo de relación, pero no es cualquier tipo de relación. Es un tipo de relación que va a asociar a cualquier elemento del conjunto A, nada más un elemento del conjunto B, ¿sale?
hace ratito veíamos que, por ejemplo, no sé, a A2 le podía tocar B2 y B3, ¿no? En una función no puede suceder eso. A cada elemento, la regla tiene que asegurarse que a cada elemento del conjunto A, al aplicar la regla, le asocie nada más un elemento de B, ¿sale? Entonces, por ejemplo, a A1 le puede tocar B2, a A2 le puede tocar B4, a A3 le puede tocar B1, ¿sale? De tal manera que esa regla haga que nada más a un elemento del conjunto A le toque un único elemento del conjunto B, ¿sale? Entonces una función pues, es una relación, hay una regla entre dos conjuntos, pero es una regla de tipo, digamos, muy exclusiva, ¿no? Donde aquí, pues en una relación, así una relación, digamos, cualquiera, no hay restricciones, ¿no? A estos elementos de aquí le puede tocar uno, o ninguno, o dos, o tres, ¿sale? Pero entonces en una función te debes de asegurar que a cada elemento le toque nada más uno de este lado, ¿sale? Si tú dices, ay, a ver, ¿qué podríamos tener aquí como de ejemplo en la vida cotidiana que sea una función? Pues supongamos que tenemos dos conjuntos, ¿no? Ahora vamos a tener un conjunto de A, de niños, ¿no? De niños, de chiquitos, de, si quieres, de bebés, ¿no? Y vamos a tener ahí a Juanito, y vamos a tener, no sé, a Marianita, y vamos a tener a José, ¿sale? Y vamos a tener a Luisa, ¿no? ¿Sale? No vamos a usar diminutivos, vamos a decir ahí a Mariana y a Juan, ¿no? Entonces vamos a suponer que ese es un conjunto de personas, ¿no? De hijos, de niños, ¿no? Y vamos a decir que acá B es otro conjunto de personas, pero vamos a poner que acá hay puras mamás, ¿no? Y vamos a decir que está la señora Rosa, y vamos a decir que está la señora Lucía, y vamos a decir que está la señora Valentina, ¿sale? Etcétera, ¿no? Vamos a tener ahí esos dos conjuntos. No se te olvide, estos son unos, digamos, unos hijos, todos somos hijos en algún momento, y estas son unas mamás, ¿no? ¿Sale? Y entonces, pues la regla de correspondencia es entre hijos y mamás, ¿no? Y tú te preguntas, a ver, Juan tiene que ser exclusivamente hijo de una sola de ellas. Entonces, a lo mejor Juan es hijo de Lucía, ¿no? Porque pues un hijo no puede ser engendrado por dos madres, ¿no? Entonces, aquí te aseguras que a cada elemento de este conjunto solo le toca uno del otro conjunto, ¿no? Y así Mariana, pues Mariana no puede tener dos mamás, ¿no? Y entonces pues, le va a tocar una de ellas, ¿no? Tal vez es hija de Doña Rosa, ¿sale? Y por ejemplo, José, pues puede ser hijo de Doña Valentina, ¿no? Y entonces, si te fijas cómo cada elemento de aquí le corresponde uno solo, y tú dices, bueno, tal vez, ¿qué onda con Luisa? Ah, pues Luisa tal vez también es hija de Doña Lucía. Y entonces tú vas a decir, oye, ¿y ahí no se rompe el concepto de función? No, porque te dice claramente que a todo elemento de este conjunto le asocia uno solo del otro conjunto. Entonces, por ejemplo, a Juan solo le asoció Lucía y a Luisa también solo Lucía. Lo que no se puede dar entonces en una función es que un elemento de aquí le corresponda más de uno en el otro conjunto, ¿sale? Y entonces,
Así, esa es la regla, ¿no? Una función, esto es una función, es que haya una relación entre dos conjuntos, pero una relación muy específica, ¿no? Donde a cada elemento de aquí nada más le toque un elemento del otro conjunto. Esa es la única regla, ¿no? Si fuera una relación cualquiera, pues la relación es abierta. Puede suceder que a este le toque una, dos, tres o cuatro, ¿no? Pero una función exclusivamente a uno de aquí, solo uno de acá, ¿sale? Y igualmente, pues una función se puede expresar como pues, pares ordenados. Vamos a llamar a esta función f. Las parejas ordenadas aquí sería a1, b2, a2, b4, a3, b1. Acuérdate, primero se escriben los elementos del conjunto A y luego los del conjunto B. A4, b5. Y si esa es toda los elementos que se corresponden, ahí termina la función. Y si hay más elementos, pues se ponen puntos suspensivos para decir que puede haber más elementos en el conjunto. Pero si no, es suficiente nada más con los que se tengan ahí. ¿Sale? Bueno, una cuestión para entrar en terrenos más conocidos. Supongamos lo siguiente. Aquí A y B pueden ser, pues, son dos conjuntos cualquiera, ¿no? Y normalmente en teoría de conjuntos se suele utilizar letras mayúsculas para denotarlos. Entonces, fíjate, yo le puedo quitar las etiquetas A y B y las podemos asociar con algo que sea más representativo para nosotros. Tal vez no le llame a este el conjunto A, y qué tal que le cambio el nombre y en lugar de llamarle A, le llamo el conjunto X mayúscula, ¿no? Y en lugar de llamarle el conjunto B, le voy a llamar el conjunto Y, ¿sale? Y entonces la definición queda igual. Una función de X en Y es una relación que asocia a todo elemento del conjunto X un solo elemento del conjunto B, que le acabamos de cambiar el nombre a Y, ¿vale? Y entonces, tu conjunto X, pues son elementos que hay aquí, ¿no? Un X1, X2, X3, X4, ¿no? Y aquí, pues igual, Y1, Y2, Y3, etc. Tú te preguntarás, bueno, y entonces aquí, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que las X y las Y son variables que has utilizado a lo largo de tu formación matemática con mucho más frecuencia que la A y la B. De hecho, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que si nos dan a veces un tipo de fórmula que se llama específicamente funciones, estas las podemos graficar, ¿cierto? ¿Dónde se hacen normalmente las gráficas? Pues las gráficas se hacen en una cosa que se llama pues plano de coordenadas rectangulares o cartesiano, etcétera, ¿no? Y bueno, normalmente a esos ejes le ponemos X y le ponemos Y. Entonces, cuando a veces nosotros, la mayoría de las veces, hacemos una gráfica, en realidad lo que estamos haciendo es graficar una función. Ahora, en este sentido, podemos decir lo siguiente. Acabamos de ver en los ejemplos anteriores, por ejemplo, los que pusimos de relaciones, ¿no? De personas con materias, ¿no? O de hijos con mamás. Las relaciones y funciones se dan en la vida cotidiana entre pues, elementos que no pueden ser la misma cosa, ¿no? Por ejemplo, personas y materias, ¿no? Entonces son cosas diferentes, pero se puede establecer una relación o una función entre elementos de cualquier cosa. Sin embargo, nosotros específicamente para este curso de cálculo diferencial vamos a tomar números reales, ¿sale? Vamos a hacer cálculo de números reales. Luego entonces
vamos a decir que X y Y son subconjuntos de números reales, eso se representa así, ¿sale? Entonces X y Y nosotros vamos a estar trabajando únicamente con números reales. Acuérdate, esto se lee subconjunto, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, este conjunto X de donde tomemos los valores, van a ser números, las reglas van a transformar esos números en otros números, ¿sale? Cosas muy sencillas como las que has hecho toda tu vida, puedes decir, a ver, ¿cuál puede ser una regla? Ah, pues la regla va a ser y igual a 2x, ¿sale? Y vas a tomar valores de x, por ejemplo, puedes tomar el 1, ¿sale? Y entonces tomas un valor x, 1 por 2, 2. Y entonces el valor y que le corresponde es el 2. Y luego aquí tomas el valor 2 en x y aplicas la regla y 2 por 2 vas a ir a dar al 4, ¿sale? Y luego aquí tomas, no sé, el 3 y 2 por 3 te va a dar 6. Y así te la puedes llevar, ¿no? Por ejemplo, dices, ahora voy a tomar otro número real, el 4, le aplico la regla 2 veces el valor de x, y entonces sería 2 por 4 y llegarías acá al 8, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esos son los tipos de reglas o de funciones con los que has trabajado, ¿no? Y con los que vamos a seguir trabajando, únicamente de números reales. Y a lo que iba es a lo siguiente. Estas cosas que están aquí, normalmente nosotros las llevamos para allá. Porque si tú te acuerdas, hace rato que estábamos utilizando la notación de función como conjunto, eran parejas ordenadas. Por ejemplo, esta es la pareja 1,2 y esta es la pareja 2,4. Y bueno, cabe recalcar también que esto es una función, ¿no? Porque si tú a x le das el valor de 1 y aplicas esta regla, solo obtienes el 2, no obtienes otra cosa. Por eso es una función, porque a cada elemento de este conjunto solo le va a tocar uno de aquel conjunto, ¿no? Y así, ¿no? Decíamos al 3 le toca el 6 y al 4 le toca el 8, ¿sale? Y entonces esto sí ya te hace mucho sentido, ¿no? Estas son las que conoces desde la secundaria como las coordenadas para graficarse en un plano de coordenadas rectangulares, ¿no? ¿Y qué haces? Pues este X, este eje que tú sueles utilizar para graficar, pues es un eje donde hay números reales, ¿no? Por eso te decía que íbamos a cambiar la A y la B por cosas que te hicieran sentido, que son las X y las Y. Y entonces tú acá dices, pues me toca el 1, 2, 3, 4, ¿no? Puros números reales. Y esta es otra recta que sería el equivalente a otro conjunto de números. Y aquí tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Y entonces las funciones las puedes representar así, como un diagrama de conjuntos, ¿sale? Como una lista de parejas ordenadas, o las puedes representar hasta en un plano ahí de coordenadas, ¿no? Dices, pues al 1 en X le toca el 2 en Y y los ubicas con puntos, ¿no? Y al 2 en X le toca el 4. Y entonces lo que estás haciendo es graficar una función. Al 3 le toca el 6 y al 4 le tocaba el 8, ¿no? Haces la intersección entre los elementos. Y ya pues con eso puedes construir una gráfica y así, ¿no? Y esa gráfica que tú construyes a partir de los elementos de un conjunto, que representados por una función, es una gráfica, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que este concepto de función pues se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, pues ahora lo que se le está dando es una formalidad al concepto, ¿no? Bien clarísimo que te quede. ¿Qué es una función? Es una relación entre dos conjuntos, y nosotros vamos a trabajar únicamente conjuntos de números reales, cuya condición sea que a cada elemento del conjunto X le toque un solo elemento del conjunto Y, ¿sale? Y eso pues se puede representar en diagramas de conjuntos
en una lista de parejas ordenadas o en una gráfica, ¿sale? Para ser un poquito más específicos, este conjunto X, que es de donde se toman los valores, se le llama dominio de la función, ¿sale? Y al conjunto a donde van a parar los elementos de este otro conjunto, por ejemplo, se llama el contradominio, ¿sale? Contradominio. Se llama este otro conjunto. Ahora, hay un concepto más específico dentro del contradominio que se llama rango o imagen, ¿sale? Rango o imagen. Los vamos a trabajar detenidamente y vamos a ver cómo se calculan con procedimientos más específicos más adelante. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que aquí vamos a poner otros números. 1, 3 y 5. ¿Sale? Haz de cuenta que yo digo, ok, X es un subconjunto, acuérdate, era un subconjunto de reales, ¿no? Yo estoy diciendo, ¿sabes qué? De todos los números reales solo voy a poder tomar el 1, 2, 3 y 4. Luego entonces al dominio se le representa dominio de la función. Normalmente a las funciones se utiliza la notación f minúscula, ¿sale? Entonces ahorita la escribimos, el dominio de esta función, normalmente a la regla se le llama f minúscula. Dirías, pues el dominio de la función es el conjunto se escribe con llavecitas. ¿De qué números? 1, 2, 3 y 4. Entonces el dominio de esta función son los elementos que pertenecen a este conjunto de donde tomas los valores. Ahora, el contradominio serían todos los números que están aquí. 6, 1, 2, 5, 8, 3 y 4, ¿sale? Pero ese conjunto no es el que me interesa tanto. A mí me interesa más un conjunto que se llama rango o imagen. Que vamos a quedarnos más con este nombre de rango para estar manejando solo uno. Ese conjunto lo vamos a representar como R subíndice F, ¿no? Se lee el rango de la función F. Ya dijimos, el contradominio pues, son todos los números que estén aquí, ¿no? ¿Sale? 6, 1, 5, 3, 4, 8 y 2. Pero el que me interesa es el rango o imagen. ¿Qué es el rango? El conjunto de números a los cuales va a dar la función. Por ejemplo, de todos estos números que conforman al contradominio, no se toman a todos. Por ejemplo, solo se está tomando 6, 2, 8 y 4. Entonces el rango solo son los números que toma la función una vez aplicada la regla. En este caso sería 2, 4, 6 y 8. Que los puedes poner en desorden, ¿eh? 8, 2, 6 y 4. Y el orden no afecta al conjunto, pero vamos a ponerlo ordenadamente para no generar conflictos en nadie, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? El dominio de la función son los elementos que se toman para aplicar la regla y el rango o imagen son los valores que resultan de haber aplicado la regla a estos elementos, ¿sale? Entonces, el dominio de esta función, estos elementos que se toman para aplicar la regla, y el rango, los elementos que resultan de aplicar la función. Ahora, hablando específicamente de la notación de funciones, que es muy importante, vamos a decir lo siguiente. Entonces, una función de x en y, ¿cómo se representa eso en manera de notación? Se representa de la siguiente manera. F es una función de x en y, así se representa. ¿Y esto por qué es importante? Porque te dice que el dominio va a ser x, que de aquí se van a tomar los valores y se va a aplicar la regla y eso te va a resultar valores en y, es decir, le está dando el sentido a la regla, quiere decir que la función va de x en y, ¿sale? Si fuera de y en x, entonces tomas valores de y y vas a dar a valores de x,
Y entonces y sería dominio y x contra dominio, ¿no? Pero así normalmente es como se suele utilizar. Y entonces, ¿qué dijimos hace rato? Ah, pues aquí vas a tomar valores de x, vas a aplicar la regla correspondiente, la función f, esa es la que va a estar dando la regla, y eso te va a arrojar valores aquí, ¿sale? Entonces tú vas a tomar valores del conjunto x, cualquier xy, y vas a aplicar la regla y te va a asociar un valor y, que lo más común aquí, en términos del cálculo, se expresa de la siguiente manera: f de x, ¿sale? Entonces, fíjate, y no cambia nada, ¿eh? O sea, siguen siendo valores en este conjunto, pero la manera de representar se dice f de x 1. Por ejemplo, hace rato que tenías la función que era y igual a 2x, ahora una manera de representarlo, en lugar de usar y, se utiliza la notación f de x, así se lee esto, que se expresa una función que depende de x, porque de aquí estás tomando los valores. Y entonces la regla es 2y, ¿no? 2x, perdón. Y entonces tú así decías, ah, yo tomo el 1 de aquí, aplico la regla y me regresa un 2 acá, ¿no? 2 por 1, 2. Y eso se representaría, tú dices, ah, pues f de 1, o sea, la función cuando x vale 1, resulta 2. Entonces este es el valor de x y este es el valor de y. Y así sucesivamente, cuando tú tomas el 3, te lo convierte en un 6 y entonces dices que f de 3 es igual a 6. Esa es la notación que se utiliza en funciones, ¿sale? Y entonces, de modo general, x1 te resulta f de x1, x2 te va a resultar f de x2, las operaciones ya será dependiendo de quién sea la función, y así x3 te resultará f de x3 y así sucesivamente, ¿sale? A este conjunto de elementos que tomas aquí, ya dijimos, todo el conjunto es el dominio, y estos en particular se llaman la variable independiente y los de acá se llaman la variable dependiente. ¿Por qué? Porque el valor que obtengas en y depende del valor que hayas asignado en x. Entonces este es el conjunto de las variables independientes y este es el conjunto de la variable dependiente, porque los valores de aquí dependen de estos valores que se hayan asignado en x. Entonces esa es la notación que se utiliza en funciones, la famosísima f de x, ¿no? Entonces, ¿qué es una f de x? Ah, pues aquí tienes el valor de, sustituyes el valor de x en una fórmula, en una regla que te den, y entonces el valor que obtienes es el valor que le corresponde en y. Por último, terminemos por analizar en el plano de coordenadas cartesianas qué pasa si nos dan una curva que represente a un cierto tipo de relación. ¿Cómo identificar si es una relación cualquiera o es una relación tipo función? ¿Sale? Entonces, es bastante sencillo. Hay aquí una regla que nos dice más o menos así un criterio geométrico para saber si una curva en el plano es la gráfica de una función o de una relación. Se llama la prueba de la recta vertical, ¿no? Entonces, se trata de trazar una vertical, y si esa vertical o alguna vertical que tú traces llegas a encontrar algún punto o algún valor donde corte a la curva más de una vez, entonces es una relación. Si tú trazas rectas verticales y pues nunca encuentras un punto donde haya más de un corte, entonces eso será una función. Veámoslo aquí, ¿no? Por ejemplo, esta curva que tenemos aquí en el plano, esta pues va a resultar una
relación. ¿Por qué? Porque hay más de algún punto donde si tú tomas un valor de x, ahí, con que tú veas, dices, este valor de x, si yo trazo una vertical por ahí, voy a encontrar que esta recta vertical que estoy trazando por aquí, corta más de una vez a la curva, la corta aquí y la corta acá. ¿Qué estás queriendo decir con eso? Que hay un cierto valor x1 que le están correspondiendo más de un valor en y. Y acuérdate que eso es una relación, no hay restricción a cualquier elemento del conjunto X con que le toque a uno o más elementos del conjunto Y. Entonces esto se definiría como una relación. Este criterio geométrico dice, si trazas una vertical y esa vertical corta más de una vez a la curva, entonces es una relación, pero va respecto a la definición, ¿no? Aquí es porque a un valor de X le está tocando uno o más elementos de un conjunto Y. Y en cambio acá, por ejemplo, dices, a ver, en la parte que veo de esta curva, pues tomamos este X1 y trazo una línea vertical, pues ya no vuelve a cortar nunca más a la curva, y entonces a este X1 solo le tocó un valor de y donde quieras tú trazar una, ¿cómo se llama? Una vertical, te vas a encontrar que esa vertical solo va a cruzar una vez a la curva, y entonces aquí se cumple la definición de función, donde a cada elemento del conjunto X le corresponde solo un elemento del conjunto Y. Entonces el criterio geométrico de la vertical nos dice que si al trazar una vertical encontramos que esta cruza solo una vez a la curva en el plano, entonces hablaremos de una función. ¿Sale? La última que tenemos ahí, pues ¿de qué se tratará? ¿De una relación o de una función? Pues se trata de una relación, porque si bien hay puntos, por ejemplo, dices, a ver, si yo tomara este punto X, pues yo nada más encuentro que se va a cortar aquí una vez en Y, ¿sale? Pero se trata en la prueba de la vertical, con que encuentres una vertical que toque en más de un punto, deja de ser función y pasa a ser una relación, y eso lo vamos a ver ahí de manera muy clara en si tomamos, por ejemplo, no sé, este punto, este X2, trazamos una vertical y estamos encontrando que esa vertical está cruzando varias veces a la curva, la está intersectando en varias veces. Quiere decir que este X le están correspondiendo varias Y's en el otro conjunto. Luego entonces concluiríamos que esa curva nos está hablando de una relación. ¿Sale? Bueno, y con esto concluimos esta parte. Nada más es pues presentar el concepto de función y de relación, la notación, cómo identificar una y otra, ¿sale? Porque nos vamos a quedar de aquí en adelante con este concepto de las funciones para trabajar el resto del semestre. Espero haya quedado clarísimo la definición y cómo identificarla de una relación, y también sobre todo la parte de la notación. Lo vamos a seguir trabajando en las entregas siguientes, pero hasta aquí espero haya quedado muy claro. Nos vemos.